Bueno, buenas tardes. Empezamos con la siguiente mesa, que es Ética e Investigación en Ciencias Sociales. Y nos acompaña Mariano Aguayo, que creo que todos lo conocéis, que es médico internista y ha desarrollado varios cargos directivos y de mandos intermedios y forma parte del Comité de Ética de Investigación. También está con nosotros Chechu Ausín, que trabaja en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Maite Cruz Piquera, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y es socióloga. Ellos nos van a hablar de una forma de investigar que no estamos tan acostumbrados en los comités de ética y que dan respuestas a preguntas de investigación un poquito diferentes, ¿no?, que lo que estamos acostumbrados. Primero, cuando quieras, Mariano, va a introducirnos el marco normativo y legal de este tipo de estudios. Muchas gracias por haberme confiado esta ponencia, y yo me siento aquí un poco extraño, ¿no? Porque no sé si voy a estar en fuera de juego, porque he enfocado mi presentación haciendo una reflexión desde la parte de los comités a los que nos llegan una serie de proyectos que nos ponen un poco nerviosos, ¿no? Lo que decía un poco en la presentación que hacía esta mañana, no son ensayos clínicos, no son estudios con un diseño característico y clásico que podemos abordar con cierta tranquilidad, ¿no?, con cierta estructura. Y bueno, pues me he planteado la presentación exactamente así, ¿no? Es decir, ¿qué dice en este momento nuestro entorno normativo y legal con respecto a lo que tenemos que evaluar, ¿no? Porque la imagen que tenemos a veces es esta, ¿no?, que en los comités estamos desbordados de documentos y de estudios que no sabemos abordar muy bien, ¿no? Y bueno, pues voy a intentar hacer una apuesta por algunas soluciones, ¿no? Pero fijaros, esto quizás no lo veáis, pero es que me metí en nuestro CICEIA antes de ayer y vi de los 400 o 500 proyectos de investigación que hay metidos ahí, que los investigadores han subido sus proyectos, hay algunos que tú dices, evaluación sensorial del efecto de la aplicación de bioestimulante en el viñedo sobre los vinos experimentales. ¿Qué hace ese proyecto ahí? Pero esto no va de investigación con seres humanos, pues no sé qué hace ese proyecto ahí, ¿no? Pero claro, hay otros que serán proyectos de investigación en seres humanos, ¿no? Base racional para modular el estrés del retículo endoplásmico inducido por el microbioma como herramienta para evitar la evasión inmune en el carcinoma hepatocelular. Claro, ¿esto qué diseño es? Claro, estamos un poco perdidos, ¿no? No voy a extenderme en esto, pero esto es dato real, ¿eh? No me lo he inventado, ¿vale? O sea, para que veáis ahora mismo, y esto los que formamos parte de los comités, son los estudios que nos están llegando para evaluar, ¿no? Claro, evidentemente los motivos son muchos, que hay mucha más gente investigando, claro, que ya no somos solo los médicos, son los enfermeros, pero es que han entrado a tropel otras profesiones, ¿no?, que trabajan también a nuestro lado y que investigan. Bueno, no sé si investigan exactamente en salud, porque claro, aquí el concepto de salud también se va ampliando cada vez más, ¿no? Y claro, tomar vino, ¿no?, lo digo por ese estudio de los viñedos, no sé si el vino es bueno, lo mismo mejora nuestra salud, pero claro, esto darle ya 10.000 vueltas a la cosa, ¿no? Porque al final parece que todo tiene que ver con la salud. Bueno, pero ese comentario, ¿no? Evidentemente hay muchos más perfiles profesionales. Ya no se habla tanto de investigación clínica a la que se hace referencia en la Declaración de Helsinki, por ejemplo. La Declaración de Helsinki está hecha para médicos y se habla solo de investigación clínica. Pero es que ya se habla de investigación biomédica, nuestra ley de investigación biomédica, y ya de investigación en ciencia de la salud, ¿no? Por supuesto, se han diversificado los diseños. Hay diseños que tenemos que estar al día continuamente estudiando para ver qué diseño estamos viendo, ¿no? Ha irrumpido para quedarse lo digital y se ha multiplicado la información disponible de las personas. Lo llevamos diciendo toda la mañana, ¿no? La computación ha revolucionado y seguirá revolucionando la estadística y el análisis de datos. Las comunicaciones han roto barreras y se ha favorecido la investigación multicéntrica y multinacional, ¿no? Ya es muy raro que nos llegue una investigación de un único centro, de un único hospital, de un distrito. Empiezan a llegarnos estudios en que participan miles de centros de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Los investigadores, además la investigación en salud, llevamos diciéndolo también toda la mañana, genera riqueza y nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Ya no hablamos solo de medicamentos, ¿eh? Estamos hablando, como habéis visto, de otras muchas cosas, ¿no? De tecnología, de aplicaciones de la inteligencia artificial. Y también he puesto aquí, ¿por qué nos llegan tantos estudios para evaluar?
Pues porque las revistas científicas exigen. Esta mañana me lo decía alguien. Bueno, el proyecto que yo le he mandado no será un proyecto de investigación, usted podrá no estar de acuerdo conmigo o no lo tendrá que evaluar, pero a mí, cuando lo voy a mandar a la revista para publicarlo, me dice que tiene que haber pasado por un comité de ética y si no, no me lo publican, ¿no?, los resultados de mi investigación. Y esto genera que a veces pues, nos lleguen cosas que, bueno, claro, si veis lo que hemos evaluado los comités de ética, bueno, antes se llamaban comité de estudio de investigación clínica, ¿no?, los comités de ética e investigación clínica, pero fijaros el volumen que hemos ido creciendo, parece una tontería, los ensayos clínicos han ido disminuyendo, aunque esta mañana yo creo que el secretario general se refería, 300 ensayos clínicos no hemos visto en Andalucía ni con polvorones el año pasado. Hemos visto, bueno, no digo que no se hayan visto aclaraciones y modificaciones relevantes de ensayos que ya están en marcha. Claro, si vuelvo a contar el ensayo cada vez que llega una modificación como una nueva evaluación, pues un ensayo puede tener 20 evaluaciones, claro, pero es una tontería, porque sabéis que muchas veces una modificación relevante es que se cambia un centro o se cambia un investigador principal o la CRO, ¿no? Esto es una tontería. Pero lo que es verdad es que están aumentando otro tipo de diseño, es decir, los ensayos clínicos empiezan a ser, sobre todo con medicamentos, empiezan a ser una anécdota completamente, porque además, como ahora vais a ver, lo que ha ocurrido es que la legislación en ensayos clínicos ha barrido y ha hecho que, bueno, el dictamen ahora mismo sea único a nivel europeo y, por lo tanto, pues ya no hay 30 comités o 40 comités evaluando el mismo ensayo clínico, que está bien para algunas cosas, ¿vale? Pero para otras, pues a veces tenemos que tragar un poco de quina, ¿no? Bueno, entonces hemos pasado realmente de comités de ética e investigación clínica a comités de ética de la investigación a raíz de la promulgación de la Ley de Investigación Biomédica. Y me quisiera centrar aquí 5 minutos para recordar qué es lo que ha pasado y por qué ha cambiado tanto nuestra vida la Ley de Investigación Biomédica sin que en verdad yo creo que la llegamos a comprender muy bien, ¿no? Porque es verdad que hemos ido transformando, la ley transformó, anuló los CIC antiguos, los comités de ética de investigación clínica, y dijo que a partir de ese momento ya se llamarían comités de ética de investigación, ¿vale? Y se asumía por cuando se publicó la ley, todo el mundo asumió que a partir de ese momento la ley regulaba toda la investigación biomédica que no era ensayos clínicos con medicamentos, que es lo que dice, parece que dice eso la ley, ¿vale? Ahora veremos que no dice eso, ¿vale? Y, por lo tanto, a partir de ese momento empieza el cambio en lo que es la actividad de los comités de ética de investigación. Entonces, por ver un repaso, fijaros lo que ha ocurrido en la legislación general de la investigación, vamos a llamarle biomédica, arriba, en el que hay 2 normas, ¿vale? O normas legales, no estamos hablando ya de ética, ¿vale?, sino de normas legales en nuestro ámbito europeo y español, que sería el Convenio de Oviedo, que sabéis que finalmente se ratifica por un instrumento legal en el año 2000, por lo tanto, es una disposición legal, y la Ley de Investigación Biomédica, ¿vale?, del año 2007. Realmente el Convenio de Oviedo ha tenido, como sabéis, es el de regula los derechos de las personas en relación a la biomedicina, ¿no?, y no solamente a la clínica, sino a los servicios de salud en general. Ha tenido una serie de protocolos adicionales, porque el Convenio de Oviedo es muy amplio, habla de asistencia, de genoma, etcétera, etcétera, pero ha tenido una serie de protocolos adicionales que no siempre lo han firmado todos los países europeos, todos los países de la comunidad. En concreto, el protocolo que se dedica a investigación, España no lo reconoció. Pero realmente nuestra Ley de Investigación Biomédica es una adaptación del protocolo de investigación, ese protocolo adicional del Convenio de Oviedo a la normativa española. Pero fijaros que pasaron, desde el Convenio de Oviedo a que se hace la ley española, pasaron 10 años. Es decir, que el legislador se lo debió de estar pensando bastante, ¿vale? Y probablemente esto explica también algunas de las deficiencias que observamos en la Ley de Investigación Biomédica, de la cual han pasado ya, del 7 al 24 que estamos, pues ya han pasado 17 años y probablemente esa ley se haya quedado ya antigua con respecto al tipo de investigación que estamos viendo, ¿vale?, porque ya no enmarca toda la investigación biomédica. Y fijaros lo que ha pasado abajo en colores, que serían
todo lo que ha ocurrido en la legislación del medicamento. Es que va aparte. Es decir, el medicamento siempre cuenta con una producción y un respaldo legislativo mucho mayor y mucho más rápido y adaptable que el del resto de la investigación, porque detrás hay otros muchos intereses, como todo comprenderéis. Es decir, en el mismo tiempo se sacó una directiva europea, un Real Decreto del año 2004 de ensayos clínicos, luego el reglamento del año 2014 que modificó el anterior y los anuló, luego el Real Decreto del año 2015 de ensayos clínicos con medicamento y registro el Registro Español de Estudios Clínicos, y luego el estudio observacionales con el año 20. Es decir, todo lo que es investigación clínica con medicamentos tiene una regulación y un respaldo legal brutal, ¿vale? Y ese, pues parece que lo tenemos todo como bastante bien estructurado, porque está detrás, además, la Agencia Española de Medicamentos, e igual ha ocurrido más recientemente con los productos sanitarios, con el reglamento de productos sanitarios en el año 2017 en el espacio europeo, y nuestro Real Decreto del año 23 sobre productos sanitarios en España. Es decir, fijaros que la Ley de Investigación Biomédica se queda ahí sin desarrollo y dicen, ahí se las entiendan ustedes, lo de los medicamentos va por otro lado, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice la Ley de Investigación Biomédica, ¿no? Y yo creo que es bueno, porque a veces todos tenemos la sensación de que la conocemos perfectamente, pero no es verdad. La Ley de Investigación Biomédica, y me vais a permitir, no voy a leeros esto, pero a mí me encanta leer el preámbulo de las leyes, porque el preámbulo de las leyes dice la justificación de la norma, no es preceptiva, no es norma, pero dice por qué se ha hecho la norma. Y fijaros que en el preámbulo de la Ley de Investigación Biomédica te dice que va a regular, su intención es regular todo lo que es la investigación en seres humanos que impliquen procedimientos invasivos. Y esto lo repite el legislador una y otra vez, ¿vale? Porque se está refiriendo en el fondo a las investigaciones con intervención en seres humanos, a las investigaciones que impliquen procedimientos invasivos, que impliquen un riesgo mayor al que puede suponer la simple observación. De hecho, en el preámbulo existe un comentario de que no regula los estudios observacionales. Algunos se llevarían las manos a la cabeza. ¿Cómo que no regula los estudios observacionales? ¿Entonces los Big Data? ¿Entonces los retrospectivos no están aquí? Bueno, esto dice el preámbulo, ¿vale? Luego, como veáis, si os acordáis el articulado lo que dice realmente es que regula las investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen procedimientos invasivos, artículo 1, ¿vale? Por supuesto también las muestras biológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que han tenido también un desarrollo ulterior de la normativa con la creación de los biobancos, y que con las estructuras del biobanco pues tenemos una regulación mucho mayor, y en nuestro caso, en el caso de Andalucía, pues con la creación del biobanco andaluz de investigación, pues tenemos un entente bastante interesante, y creo que lo que no aporta la regulación legal lo aporta la reflexión, el entendimiento, al ser, como sabéis, se le ha dedicado además que haya un comité de ética que esté anexo o que sea el responsable de ver los proyectos con muestras biológicas. Bueno, me salto el resto porque toda la Ley de Investigación Biomédica va dirigida una y otra vez a los proyectos que impliquen intervenciones en seres humanos, una y otra vez, informar a aquellos proyectos de investigación que impliquen intervención en seres humanos, una y otra vez. Bueno, pues evidentemente la Ley de Investigación pues regula esto, regula aquella investigación biomédica en ciencia de la salud relacionadas con la salud humana que impliquen intervenciones sobre seres humanos, procedimientos invasivos o muestras biológicas. Incluye las investigaciones de carácter básico y la clínica, excepto los ensayos clínicos, que sabéis que la ley expresamente dice, como esto tiene regulación especial, por su parte quedan excluidos, ¿vale? Y establece que los 6, los comités de ética e investigación, deben estar acreditados por el órgano competente de la comunidad autónoma, evaluarán estas investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen intervenciones sobre seres humanos o procedimientos invasivos o utilización de muestras biológicas. Esto es lo que dice, ¿vale? O sea, después podemos reinterpretarlo. Por lo tanto, según nuestra regulación legal, tendríamos un bloque de estudios que están regulados legalmente, sobre los que tenemos una norma que nos obliga. Por supuesto, los ensayos clínicos, los estudios observacionales con medicamentos y las investigaciones con productos sanitarios, porque además tienen sus reales decretos específicos, ¿vale? Y dicen cómo se tienen que hacer. Por supuesto, todas las investigaciones que conlleven procedimientos invasivos, intervenciones o el uso de muestras biológicas, puesto que las regula
la ley de investigación biomédica, y después estarían todos aquellos estudios que no están específicamente regulados, los estudios observacionales, los que tienen registro, los epidemiológicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, en nuestra comunidad, para colmo, y este es un dato que os introduzco para la reflexión, en nuestra comunidad además estamos regulados los CEI, porque como decía la ley de investigación biomédica, los CEI tienen que estar autorizados por la comunidad autónoma, por la autoridad competente en materia de salud. Por lo tanto, somos CEI bajo el paraguas de la Ley de Investigación Biomédica y autorizados o acreditados por la Consejería de Salud. Y la Consejería de Salud ha ido sacando una serie de decretos. El vigente actualmente, como sabéis, es el 8-2020, que regula los órganos de ética y que dice en su artículo número 1, y aquí pues, es otra cosa para discutir con nuestras autoridades, que sería investigación biomédica y tendríamos que evaluar todas aquellas actividades de investigación que se lleven a cabo en todos los centros sanitarios de titularidad pública o privada, institutos de investigación sanitaria, entes instrumentales y centros de investigación participados directa o indirectamente por la consejería competente. Aquí el legislador autonómico ha metido una pastilla ahí que nos ha dicho, bueno, aunque no sea exactamente investigación con intervenciones, pero todo aquello que se ha realizado dentro de la estructura sanitaria o sus entes instrumentales, nos lo tragamos, lo evaluamos, ¿vale? Con lo cual, ahí estamos, en un doble sentido que no sabemos, del que no sabemos muy bien salir. Esta es la realidad. Si somos prudentes, como somos siempre los comités, pues lo evaluamos todo, ¿vale? Sin saber si tenemos que dar un dictamen preceptivo, pero al final creo que lo hacemos, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría lo que legalmente tenemos que evaluar, los ensayos clínicos, los estudios observacionales y las investigaciones con productos sanitarios si somos CIM, y si somos CEI, pues en principio en Andalucía cualquier investigación que se realice en centros sanitarios y que implique la intervención en seres humanos, aquellas intervenciones también, investigaciones que se realicen desde los centros sanitarios o sus entes instrumentales o centros de investigación, y luego además, para colmo, hay una pastillita también que ha metido el legislador en Andalucía, que dice además que todo aquel estudio que requiera la preceptiva visto bueno de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Hombre, pues se entiende que si tú estás haciendo un estudio en un hospital, pues puede que el gerente te diga, este estudio en concreto quiero que pase por un comité antes de que se haga. Y entonces, como va a requerir la autorización de la autoridad competente, pues también deberíamos evaluarlo, ¿no? Ahora, recordad siempre para lo que estamos. Nosotros estamos para velar por la protección de las personas que participan en una investigación y el respeto a su dignidad, ¿no? Esto es nuestro objetivo. No estamos ahí para hacer solo evaluaciones y poner pegas, ¿vale? Nuestra misión es esta, ¿vale? Claro, todos aquellos estudios que no tienen que ver con seres humanos, tenemos que dar nosotros el visto bueno. Es que empezamos a tener mucha investigación en la que no hay personas identificables, hay datos agregados. No estamos hablando ya de Big Data, estamos hablando de otras cosas que parecen investigación, pero que no lo son, que a lo mejor son auditorías clínicas, o que son estudios epidemiológicos o estudios ecológicos. Quizá tengamos que hacer una reflexión, ¿no? Y además tenemos que contrastar la valía científica y social de la investigación y que no haya métodos alternativos más simples para conseguir esos objetivos, ¿no? Podemos poner un poco de orden en nuestras tareas, ¿no? Yo hago aquí algunas propuestas para la reflexión y con esto acabo, ¿no? Quizás tengamos que hacer una selección mejor de los protocolos y evaluar por prioridades, ¿no? Es decir, cuando tenemos el caos de que tenemos miles de cosas que hacer, pues lo mismo tenemos que poner un poco de orden en nuestra casa, ¿no? Incrementando los recursos, ¿no? Yo creo que en este momento, con ese volumen creciente de estudios a evaluar, no digo ya seguir, que sería otra de nuestras obligaciones, os la recuerdo. Los comités no solamente tenemos que dar el dictamen preceptivo, tenemos que hacer un seguimiento de aquellas investigaciones, sobre todo en las que el balance beneficio-riesgo puede no estar muy claro, ¿vale? Y ese seguimiento no lo hacemos nunca. No sé cuántos comités aquí hacen un seguimiento de los estudios que aprueban, pero es nuestra obligación, ¿vale? Por lo tanto, habría que incrementar los recursos, quizás acreditando otros CEI o haciendo que otras instituciones tengan sus propios comités de ética, no necesariamente acreditados por salud, ¿vale? Porque a lo mejor no es investigación en salud directa, como ahora veremos, ¿no? Mejorando la información a investigadores y a centros sobre los circuitos, sobre qué se debe presentar, cómo presentarlo. Yo creo que hay que impulsar, y en esto introduciría, me encantaría que la escuela participara en este tema, ¿no? Porque creo que hay que impulsar la formación a gran escala de los investigadores noveles,
se está incorporando muchísima gente nueva a la investigación. Con el tema de los grados y las maestrías, hay cantidad de estudios TFG, TFM que nos llegan para evaluar y que, bueno, podríamos dar algunas instrucciones generales de que la gente, primero, no se meta en berenjenales, porque a veces creo que meten a los alumnos, los tutores con poco conocimiento, en verdaderos berenjenales, pero luego en tener, estamos en una reunión que hemos tenido recientemente de coordinación, hemos propuesto empezar a trabajar en un curso pues muy amplio, abierto, continuamente y masivo, ¿no?, a través de tecnologías digitales, para formar a esos profesionales y a sus tutores clínicos en cómo presentar un proyecto que tenga viabilidad para ser aprobado por un comité y no le pongamos 18 pegas o simplemente lo mandemos para atrás directamente, ¿no? Luego, por supuesto, impulsando la información, la formación, desarrollando nuevas herramientas de evaluación y protocolos de seguimiento. Creo que en este momento es necesario hacer, como teníamos los checklists de evaluación de los ensayos clínicos, trasladarlo a aquellos estudios que más frecuentemente estamos empezando a ver y que ya no son ese tipo de diseño, ¿vale? Hay que empezar a hacer abordajes diferentes de cómo evaluar un Big Data, un estudio Big Data, de cómo evaluar un estudio en terapias avanzadas, etcétera. Y luego yo creo que en este momento ya, después de 17 años de la Ley de Investigación Biomédica y el escaso desarrollo normativo y la eclosión de este nuevo paradigma de estudio de investigación, vamos a llamarle hermanos o parejos a la propia investigación en salud, pero no desde la investigación en salud, yo creo que hay que promover nuevas y mejorar regulaciones normativas y legislativas, ¿no? Yo creo que en este momento es absolutamente imprescindible que se desarrollen aspectos no regulados en la Ley de Investigación Biomédica, ¿no? Y en nuestra propia consejería me ha encantado esta mañana, creo que le he escuchado al secretario general que se está trabajando en la regulación de diseños como, por ejemplo, Big Data, ¿no? Creo que empezamos a tener un horizonte diferente porque está claro que así no podemos seguir, ¿no? Bueno, como me he pasado del tiempo, no voy a hablar de cada uno de estos aspectos, pero espero que os haya resultado útil, porque lo más interesante creo que viene ahora, que son las dos ponencias. Muchas gracias. A continuación, Checho, sí. Bueno, ya buenos días, buenas tardes ya. Estarán ya cansados. En primer lugar, quiero agradecer a Maribel, a la escuela, a los organizadores por haberme invitado. Yo vengo a hablarles de un comité que es un poco diferente, porque no es un comité dedicado a cuestiones biomédicas, sino yo formo parte del Comité de Ética del CSIC, que es una institución científica que conocen. Somos aproximadamente 15.000 personas, o sea que es una institución grande. Aquí en Granada hay bastantes centros del CSIC que nos piden habitualmente también evaluaciones éticas a sus proyectos y a sus actividades de investigación. Entonces yo vengo a presentarles sobre todo y a compartir con ustedes las dudas y los problemas que nos han surgido con la eclosión de, sobre todo, un nuevo tipo de proyectos y de actividades de investigación que nos han llegado para evaluar al comité. Por otra parte, tengo que decir además que el comité es un comité de ética de la investigación y también de integridad en la investigación, o sea, tenemos esa doble función, con lo cual solemos separar los dos aspectos. Yo voy a hablar del aspecto de la evaluación ética de la investigación, que aproximadamente el año pasado ya evaluamos más de 850 actividades de investigación en nuestro solo comité y va en aumento, sobre todo porque ha crecido mucho la demanda de nuevos proyectos de investigación relacionados con el área de ciencias sociales y humanidades. Y me interesaba mucho lo que comentaba Mariano ahora, porque hablaba de la Ley de Investigación Biomédica y ha apuntado, ¿no?, que define los procedimientos invasivos como aquellos que tienen la posibilidad de producir un riesgo físico, psíquico, y nosotros introducimos, y también moral, con respecto a la actividad de la investigación. Y este es un asunto que es muy importante. No perdemos nunca el referente, como se ha dicho, que la idea de la evaluación ética es siempre proteger y prevenir el daño y proteger y garantizar la dignidad, el bienestar y los derechos de los participantes, tanto de los participantes que son sujetos de la investigación como los que son agentes de la propia investigación. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y desde luego cada vez hay más actividades relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades que involucran a personas y sus datos también personales.
Voy a presentarles 5 áreas, voy a intentar ser breve, 5 áreas donde hemos detectado algunos problemas, algunas posibles respuestas que hemos pensado que podemos ofrecer, algunos criterios, y luego espero que podamos entre todos y todas, pues necesito ayuda para poder implementar ese tipo de criterios y cambiar el modelo de evaluación que tenemos, que hasta ahora ha estado muy centrado en el paradigma biomédico. Claro, porque es el paradigma que ha desarrollado con más detalle todo lo que es la evaluación de los proyectos de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos encontramos con una nueva categoría de proyectos de investigación, de actividades que se escapan a ese paradigma, y precisamente los investigadores e investigadoras de ese ámbito se quejan también del modelo de evaluación al que están sometidos y sometidas, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 ámbitos? El primero al que me voy a referir muy brevemente, porque luego Maite Cruz les va a hablar de eso, es un primer problema, y es el problema de la sensibilización. En algunas reuniones europeas que hemos tenido de comités de ética de instituciones parecidas, como el CSIC, el CNRS, el CNR de Italia, algunas alemanas, detectamos la misma sensación. Para los investigadores e investigadoras en ciencias sociales y humanidades parece que esto de la ética no va con ellos, sorprendentemente, ¿no? Nuestras investigaciones no tienen ninguna repercusión ética y no deberíamos por qué pedir evaluación ética. Sorprendente, precisamente viniendo del área a la que yo pertenezco también, de ciencias sociales y humanidades. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Por qué hay más solicitudes? En nuestro comité siempre decimos que somos recolectores, pero que no somos cazadores, no vamos buscando activamente los proyectos y solo evaluamos los que nos llegan. Seguramente hay muchos proyectos, muchísimos, que se nos escapan y que no pasan precisamente por la evaluación ética de nuestro comité. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la presión de la publicación. Cada vez más en las publicaciones también del área de ciencias sociales y humanidades se exige, para poder publicar los resultados de una investigación, que tengan la aprobación de un comité ético. Y entonces esto ha disparado exponencialmente las solicitudes que tenemos, pero no ha habido precisamente una conciencia por parte de los investigadores e investigadoras de que eso es importante hacerlo, de que trabajamos con personas, de que podemos producir un daño físico, psíquico y moral a las personas con las que trabajamos, y que por lo tanto necesitamos precisamente ese ejercicio de evaluación. Y a veces no se trata solo de algunos métodos en investigación en ciencias sociales y humanidades que presentan dudas éticas, como puede ser la observación encubierta, el no proporcionar toda la información, un cierto grado de engaño, sino que también un poco la investigación, acción, participación, que también presenta pues una relación muy estrecha con el grupo y los participantes a los que se investiga, sino también hay quizás un ámbito más difuso de posibilidad de daño, que tiene que ver también con las entrevistas, con las encuestas, con otro tipo de actividades que se realizan en el ámbito de ciencias sociales y humanidades. También hay que distinguir un elemento con respecto a lo que podría ser la investigación en biomedicina, y es que en ciencias sociales y humanidades la relación con los participantes no es tan asimétrica. En el ámbito de la biomedicina muchas veces hay una relación pues, son pacientes, personas que de alguna manera dependen más, tienen alguna patología, mientras que en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades hay una relación más horizontal, incluso más igualitaria y democrática. Esta es una característica que es también diferenciadora. Por lo tanto, con respecto a este primer problema, del que luego ya creo que Maite va a hablar también un poco, pues lo que nos planteamos es que tenemos que promover la sensibilización y la interiorización por parte de nuestros investigadores e investigadoras en ciencias sociales y humanidades de que es importante solicitar una evaluación ética, de que sus proyectos de investigación, sus actividades tienen un impacto sobre las personas, también el tratamiento de sus imágenes, de sus datos, porque pensamos siempre en datos pero vamos, las imágenes, las grabaciones son datos que también hay que tener en cuenta y que hay que preservar, ¿no? Y también nos planteamos el aumentar la formación, sobre todo en las escalas iniciales de la investigación. El Comité de Ética tiene un curso en el plan de formación anual del CSIC que se realiza 2 veces al año. Es un curso muy intenso de 3 días que va cursando aproximadamente entre 25 o 30 personas en cada sesión, en cada bloque, pero eso nos parece insuficiente. Y lo que vamos a promover es un curso online
obligatorio, en principio, para todas las personas que ingresen en el CSIC, que sea un curso breve, pero que por lo menos permita el conocimiento del Código de Buenas Prácticas Científicas de la institución, de nuestro manual de conflicto de intereses y que, sobre todo, promueva la sensibilización con respecto a estas cuestiones. Porque es verdad que, sobre todo, desde Ciencias Sociales y Humanidades, sorprendentemente, se ve el Comité de Ética como un obstáculo y no como una posibilidad de mejorar la investigación y los proyectos que se plantean. Segundo ámbito, que se pueden imaginar que es un ámbito también muy conflictivo, es lo que tiene que ver en general con la prestación del consentimiento. Ayer por la tarde creo que tuvieron un taller con Marina Morla sobre el consentimiento. Yo recuerdo también que en muchos ámbitos se ha discutido mucho sobre la perversión del consentimiento, que se ha convertido muchas veces en un expediente de exención de responsabilidades, algo que uno firma automáticamente o que pasa a firmar pues, para librarse de cualquier problema legal que pueda venir a continuación. Yo tenía un compañero, Lorenzo Peña, uno de nuestros maestros, que decía que en vez de consentimiento informado había que llamarlo sometimiento firmado, ¿no? Porque más o menos al final parecía eso. Pero más allá, la idea del consentimiento es muy importante porque permite ejercer el derecho a los participantes a ser informados, manifestar su voluntad con autonomía y es realmente un elemento muy importante. ¿Qué pasa? Que en las investigaciones en ciencias sociales y humanidades presentan algunas situaciones o peculiaridades que a veces impiden o incluso desaconsejan la prestación de un consentimiento individualizado por parte de todos y cada uno de los participantes o incluso también desaconsejan el que se provea información previa suficientemente completa. ¿Qué casos son estos? Pues casos, en primero, las encuestas anónimas, que se supone que no recogen ningún dato de carácter personal, ¿no? Tienen que ser realmente anónimas. Ya sabemos que luego, y se ha comentado que lo de la anonimización es también casi un imposible, ¿no? Pero también podemos encontrarnos con encuestas telefónicas o online, donde si nosotros dedicáramos un largo tiempo a recabar el consentimiento y explicar todas las características del estudio, desde luego perderíamos a los participantes. Bastante difícil es conseguir que te contesten a las preguntas. Imagínense dedicarle media hora a explicar con detalle toda la dinámica de la encuesta, de la entrevista, etcétera, ¿no? También hay otras técnicas y entrevistas de carácter cualitativo en contextos, por ejemplo, que son difíciles, conflictos armados o sociales, márgenes de la legalidad, culturas orales, donde es muy importante la generación de un clima o de una confianza con los participantes y donde precisamente el establecimiento o el imponer de entrada un consentimiento informado y firmado como un documento, pues puede ser visto como algo absolutamente que no es aceptable, ¿no? Imagínense en una región de Centroamérica donde hay un conflicto armado que uno vaya a pedir a las personas indígenas que además no tienen una cultura escrita que firmen un documento. Eso puede significar para ellos casi una sentencia de muerte, con lo cual realmente hay una desconfianza que en ese caso habría que pensar en otras maneras de consentimiento. ¿Cuál es la respuesta que estamos pensando y que han pensado ya también en algunas instituciones? Noruega es el único país en Europa que tiene específicamente un comité de ética y de integridad en la investigación relacionado con las ciencias sociales y las humanidades. Y han desarrollado mucha documentación al respecto. También el CNR de Italia. Ellos hablan de modular y adaptar a las circunstancias específicas de la investigación el consentimiento. ¿Cómo puede ser esa modulación? Pues puede ser, por ejemplo, que la información inicial puede ser breve y concisa, aunque luego se informe posteriormente y de manera extensa a los participantes y a la comunidad de todos los extremos de la investigación. Puede haber ese tipo de modulación. También puede haber, por ejemplo, en casos de investigación encubierta o cuando el comentar antes los propósitos o el sentido de la investigación puede viciar la propia participación o las respuestas, pues por cuestiones de deshabilidad social, por ejemplo, pues que se pueda hacer luego una especie de consentimiento retrospectivo, ¿no? Que se pueda informar a posteriori. Siempre es importante que haya, de alguna manera, una acción expresa en la que se informe a los participantes del objetivo de la investigación, de la entidad o persona que realiza la investigación, que la participación es voluntaria y que siempre hay una adecuación con el método de observación que se ha adoptado. También es posible, esto sería modular el consentimiento, pero también incluso podría, en algunos contextos, como les he dicho, de
lugares en conflicto, culturas orales, márgenes de la legalidad, donde se pueda sustituir el consentimiento por otras formas, el consentimiento escrito, firmado, protocolizado, por otro tipo de formas. Puede haber una forma de registro oral del consentimiento. También, cuando haya un riesgo mínimo a los participantes, nos planteamos que puede ser igual suficiente una declaración responsable del investigador, de la investigadora, en la que se comunica que se ha informado suficientemente a los participantes, pero que no se ha recabado ese documento escrito pues porque había una imposibilidad por el contexto. Se habla también de fórmulas de consentimiento comunitario y progresivo, ¿no? Siempre con el objetivo. La idea es que no perdamos nunca de vista el objetivo, que es proteger la dignidad, el bienestar de los participantes. Y también, en cierto sentido, y en las investigaciones en ciencias sociales y humanidades es muy importante generar ese espacio y ese clima de confianza. Pero esta cuestión del consentimiento es muy delicada y lo que no podíamos era mantenernos en el automatismo de muchas investigaciones, sobre todo investigaciones antropológicas, sociológicas, seguir pidiendo un consentimiento escrito, protocolizado, igual que se pide en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿no? El tercer espacio, y no voy a extenderme con esto porque se ha explicado muy bien en la primera sesión, es lo que tiene que ver con la protección de datos personales, que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y está regulado específicamente por el reglamento y por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Además, sabemos que la posible identificación de personas y el manejo de sus datos puede dar lugar a la elaboración de perfiles y producir discriminación y estigmatización, también en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Por lo tanto, es muy importante establecer planes de gestión de datos personales y lo que sí es específico de las ciencias sociales y las humanidades es tener en cuenta que hay que ser muy cautos también con el uso de datos personales que son públicos, como los que se recogen en las redes sociales abiertas, porque por un lado son datos públicos, pero por otro lado son personales. Y la misma legislación ya dice y establece limitaciones para su uso. No podemos usar todo lo que está en las redes sociales, aunque esté público. Tiene que haber una serie de restricciones y de limitaciones que tienen que ver con el uso de esos datos que por un lado son públicos, pero por otro lado son personales. Y por lo tanto habrá que establecer una buena explicación de cómo se van a gestionar cuando se van a hacer, por ejemplo, estudios de análisis de gráficos sociales a través de redes sociales como Twitter o LinkedIn o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, con respecto a la protección de datos, es muy importante la idea de que hay que proteger la privacidad y la intimidad de los individuos, que hay que limitar el uso de datos que provengan de fuentes abiertas y, sobre todo en este caso, hacer una evaluación de impacto sobre la privacidad en este caso, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También, con respecto a la privacidad, habría que tener en cuenta, sobre todo en los estudios en ciencias sociales y humanidades, pero me imagino que en todos, analizar el tipo de software que vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer nuestras encuestas, para hacer entrevistas, etcétera, porque muchas veces se tienden a utilizar softwares que son plataformas gratuitas, pero que son privadas, es decir, en las cuales al final estamos de alguna manera compartiendo los datos con entidades privadas. Antes Marina hablaba precisamente de los medicamentos digitales. Claro, el problema es que en esa conexión entre unos dispositivos externos y lo que nosotros ingerimos hay también una nube que suele estar en manos de empresas privadas. Y cuando utilizamos, por ejemplo, Google Forms para hacer una encuesta, estamos utilizando una herramienta que es privada y en la cual se están recogiendo los datos de esa encuesta. Deberíamos ser muy cuidadosos con ese tipo de procedimientos porque estamos enajenando los datos de los participantes de nuestra investigación a una empresa privada. También es cierto que con respecto a la privacidad, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, a veces puede ocurrir que podemos y quizás debemos revelar la identidad de los participantes a petición de los mismos, como un ejercicio de empoderamiento y reconocimiento. Esto ocurre también en muchas investigaciones antropológicas, donde los propios sujetos, como una manera de empoderarse, quieren presentarse. Y entonces, en ese caso, ocurre el ejercicio contrario a lo que solemos hacer, que siempre es proteger la privacidad y el anonimato de los individuos, sino que como un ejercicio de empoderamiento quizás
quieren aparecer y lo desean y así lo expresan, siempre que no pensemos que eso pueda provocarles un daño o un perjuicio, porque siempre tenemos en la investigación la obligación de proteger y garantizar su dignidad y su bienestar. El cuarto espacio, aparte de la sensibilización, el tema del consentimiento, la cuestión de la privacidad, es lo que tiene que ver con lo que se conoce con las personas y grupos vulnerables, ¿no? Existen individuos y grupos especialmente vulnerables, es decir, que tienen una mayor susceptibilidad a padecer un daño o perjuicio, ¿no? No tanto como ellos mismos, sino también en la situación en la que se desarrolle o el contexto en el que se desarrolle la actividad de investigación. Y en ese caso siempre se requiere una especial protección, la máxima protección y la máxima cautela. Eso está recogido en la legislación, está recogido en todos los códigos. Así hablamos de los menores, los mayores, especialmente pues, individuos que tienen deterioro cognitivo, personas con diversidad funcional, enfermos, etc. Pero hay que tener cuidado con esto de los individuos y los grupos vulnerables, porque se puede caer en un uso rutinario, irreflexivo e incoherente de este concepto de grupo vulnerable, que además provoque estigma y marginación, porque lo que no deberíamos caer es en esencializar esta categoría de individuo o de grupo vulnerable, porque ya se ha estudiado en los estudios de vulnerabilidad, una colega del Instituto de Filosofía, Belén Liedo, ha trabajado muy bien el asunto de lo que se conoce como vulnerabilidades patológicas, es decir, al final se le atribuye a un grupo, a un individuo, una vulnerabilidad y automáticamente se le priva de su autonomía. Y siempre se juega como que la única manera de proteger a los individuos o las personas vulnerables es restringiendo su capacidad de autonomía. Y esto es muy complejo y además esto está provocando que a veces se dejen de investigar situaciones o problemas que afectan precisamente a estas personas. En investigación biomédica, hace poco el año pasado participamos en una reunión en el Hospital de la Paz. Claro, la cuestión de la investigación con menores. Siempre queremos proteger a los menores, pero si dejamos de investigar con menores puede haber situaciones o problemas o patologías que les afectan directamente a ellos y a ellas y que no se estudian, ¿no? Lo mismo pasa con los individuos de edad avanzada. Estos serían dos ejemplos de edadismo en la investigación y creo que está directamente relacionado con esta esencialización de la categoría de vulnerabilidad y, por lo tanto, nuestra respuesta es que automáticamente cuando nos llega una investigación, una propuesta de actividad que implica a menores o a personas con alguna diversidad funcional, no vamos a ya poner todas las pegas del mundo, sino que vamos a analizar la situación y el contexto, porque no podemos esencializar esa categoría de vulnerable y de vulnerabilidad. Y por lo tanto hay que modular precisamente esa especial protección y cautela que tenemos que tener con determinados individuos y personas y colectivos en una determinada situación, pero tampoco podemos excluirlos de la investigación. Y lo último ya, para terminar, es lo que tiene que ver con el propio contenido y diseño de las actividades de la investigación. Es muy importante analizar, y lo analizamos en nuestro comité también, el diseño de los procedimientos, el valor social de la misma, el valor científico, la metodología, porque todo eso, un mal diseño puede provocar precisamente un daño en los participantes e incluso en los propios investigadores e investigadoras. Y para eso es muy importante pues, establecer un diseño riguroso, establecer un plan, por ejemplo, de gestión de riesgos, tanto con medidas de mitigación como medidas de compensación en el caso de que se produzca algún daño. Es muy importante, esta mañana precisamente hablaba David de la transferibilidad, ¿no? Y es muy importante en este caso tener en cuenta poner atención en las empresas que proporcionan paneles de población para los estudios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Enseguida, con alguna investigación, pues hay empresas que en ciencias sociales te proveen el panel y tú ya con eso tiras para adelante. Hay que tener en cuenta pues, cuál es la garantía, la muestra de datos que están utilizando, y ese tipo de mal diseño puede provocar un daño, como he dicho, a los participantes y a los propios investigadores. Otra característica especial de las ciencias sociales y humanidades es que a veces es difícil determinar de entrada pues cuáles son los objetivos mismos de la investigación, porque van cambiando quizás evolutivamente, y también es difícil a veces determinar en una entrevista, en una encuesta, todas las preguntas. No podemos no podemos exigir de manera cerrada cuál va a ser, por ejemplo, el
el guión de la investigación y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algún tipo de evaluación más dinámica, que tiene que ver con la idea de seguimiento que comentaba antes Mariano, ¿no? Y entender que la investigación en ciencias sociales y humanidades cambia mucho con el contexto, hay que ajustar y que, por lo tanto, no podemos exigir todo de entrada cuando evaluamos un proyecto de estas características. Por lo tanto, para terminar, habría que tener 3 ideas básicas que nosotros son las que queremos un poco incorporar y con estas respuestas intentar transformar nuestra manera de evaluar en el comité. Y es que, primero, y bueno, no lo he dicho, pero esto es importante también en ciencias sociales y humanidades porque nos han llegado muchos proyectos que están terminados ya y nos dicen, oye, que en la revista me piden que evaluéis. ¿Podéis hacerme un...? Digo, mira... La evaluación ética se pide con carácter previo, porque su sentido último precisamente es la protección de los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes, minimizando los riesgos de daño que pudieran exponerse. La segunda es que la evaluación de la actividad de investigación es un ejercicio holístico que depende mucho del contexto y, por lo tanto, es muy importante tener todos esos elementos a los que me he referido antes para modular el consentimiento, para modular también lo que tiene que ver con incluso con la protección de los datos, para modular también la cuestión de la vulnerabilidad, etcétera. Y la tercera idea es que es necesario que los investigadores e investigadoras ofrezcan toda la información precisa, detallada y comprensible para que se pueda evaluar adecuadamente los proyectos. Y esto tiene que ver con una revisión profunda de lo que es la actividad investigadora, que ahora se está empezando a discutir a través de iniciativas como COARA y demás, y es que tenemos que hacer la ciencia más despacio. Y eso requiere precisamente también hacer las evaluaciones y los procesos de evaluación de una manera más lenta y menos atropellada. Así que esto es un poco lo que les quería presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estaréis reventados porque lleváis aquí toda la mañana, no han dado de desayunar, no habéis parado en ningún momento y la verdad es que ya a esta hora lo que me imagino que tendréis es ganas de volver a vuestros domicilios o tomar una caña, quien pueda, y descansar un poco después de esta jornada tan intensa. Yo quiero agradecer mucho a Mariano Aguayo y a Maribel Tamayo que hayan pensado en mí para estar en esta mesa, porque saben que es un tema que me fascina, pero no me dejéis la última la próxima vez. Que mira ya cómo están. Bueno, fuera de bromas, la verdad es que esto de compartir mesa con un filósofo, un médico y una socióloga podría parecer un chiste o podría parecer la conformación más idónea para hacer un comité de ética de la investigación y que fuéramos capaces de evaluar todo tipo de proyectos. Porque esto, bueno, yo creo que Chechu lo ha tocado todo, no sé qué me ha dejado a mí, pero, por ejemplo, una primera idea sería, en los comités de ética de la investigación, tenemos que hacer unos específicos donde se evalúen proyectos de tipo relacionado más con las ciencias sociales, con lo cual lo estamos dejando como otro tipo de conocimiento, tendríamos que hacer una mezcla, ¿no? Bueno, yo voy a intentar aportar algunas cuestiones que no se hayan dicho, luces y sombras, como digo aquí. Me parece que lo mismo que cuando ese famoso, ¿no? Esto es chupito cada vez que se nombra lo del puente de Potter y tal, ¿no? Porque es una cosa que siempre se recurre, pero es que es verdad que lo mismo que la bioética se fue hacia la ética clínica y hacia la ética médica, y ahora están apareciendo y hablamos de ética del cuidado, hablamos de la influencia, ¿no?, de ética medioambiental, de otro tipo de materias. Yo creo que en investigación también debemos dar un paso más allá y hablar de otro tipo de investigaciones. Bueno, a mí me pidieron que hablara de sensibilización y digo, bueno,
Seguro que nadie se le ocurriría hablar de sensibilización sobre un ensayo clínico, porque todos y todas los que estáis aquí sabéis lo que es. Pero claro, no tengo tiempo y luego después la única idea que se me ocurre transmitiros, aparte de alguna más que voy a desarrollar, es que realmente se ha formado como una pirámide, ¿no?, del conocimiento, de la evidencia científica, en la cual en la cúspide estaría, ¿no?, un tipo de conocimiento más relacionado con los metaanálisis, ensayos clínicos, etcétera, y en la base estaríamos todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Y bueno, voy a intentar mostrar que esto no es así. Luego voy a hablar problemas relacionados específicamente con los comités, y lo de Maite, bueno, no sé si habéis escuchado, me imagino que sí, conocéis todo el programa Salvado. Cuando se apareció Gonzo, Jordi Évole hizo un programa que es lo de Évole, ¿no? Pues bueno, yo voy a hablar de lo de Maite, porque mientras estaba preparando la presentación, los cualitativistas, y de esto voy a hablar, tenemos un diseño abierto, bueno, pues he ido incorporando diapositivas, ideas que me han ido viniendo conforme la estaba preparando, ¿no? Y algunas dudas y propuestas que intentaré completar, ¿no? Claro, como no hay evidencia científica del amor, el amor no existe, ¿no? Pero todos sabemos que sí. 3 ideas fundamentales que yo sé que todos los que estáis aquí sabemos, pero que es muy importante, ¿no? Es que cuando llega esta época del año me encuentro un montón de alumnas en la puerta de mi despacho que me están diciendo, yo quiero hacer un quali, yo un quanti, Y digo, pero mira, es que lo primero que hay que hacer es ver qué objetivo os vais a proponer, y en función de eso tenemos que establecer un método adecuado a ese objetivo, ¿no? Y entonces en función de eso desarrollaremos un protocolo. Entonces, sí que me gustaría hablar, mencionar mínimamente la complementariedad de estos métodos que probablemente, ¿no?, y el pluralismo metodológico, que cuando nos acercamos a un fenómeno relacionado con la salud, pues claro, los ensayos clínicos, la epidemiología, como alguna de la gente sabe, yo investigo mucho el tema, he trabajado mucho el tema de las vacunas, entonces efectividad clínica, ensayos clínicos, seguridad, estudios epidemiológicos, súper importante. Pero si las vacunas son muy buenas, están, pero luego resulta que la gente no se vacuna, ¿de qué nos sirve? Y averiguar ese tipo de razones, de motivos que hay detrás de por qué alguien decide no vacunarse, pues para eso sería mucho más propio una investigación cualitativa. También tengo que tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque creo que, sobre todo en el ámbito de la salud, se ha hecho mucha investigación cualitativa un poco regulera, y se han hecho hay publicaciones que encontramos que no tienen los suficientes niveles de rigor y calidad. Y a la pregunta, que a veces lo hemos hablado, de si es, Chechu lo ha planteado y Mariano y yo lo hemos hablado como pregunta, pero ¿cómo vamos a revisar la metodología? Sí, un diseño mal hecho y no adecuado a los objetivos no funciona. Lo mismo que revisar la metodología de otro tipo de estudios es importante. ¿Qué sucede con los diseños cualitativos frente a los cuantitativos? Pues ya veis, ¿no? Yo creo que Chechu también antes ha aludido. Es decir, que son diseños que no son lineales y que no están absolutamente cerrados. Tenemos un criterio, pero resulta que conforme empezamos a hacer campo y a cumplir el diseño, pues empezamos a analizar y nos puede aparecer una nueva situación no prevista, con lo cual eso nos va a llevar a ampliar, hacer más entrevistas o en definitiva, a modificar el diseño previamente previsto. ¿Qué nos sucede también como singularidad epistémica y metodológica? Bueno, pues que no hay un cuerpo metodológico homogéneo. Es que yo entiendo que es complicado cuando uno se acerca a evaluar estos proyectos, porque claro, con metodologías cualitativas se han acercado gente del mundo de la psicología, gente del mundo de la sociología, gente del mundo de la antropología, y a veces hemos llamado de manera diferente a cosas que en realidad son lo mismo, lo hemos estructurado. Aquí en España hemos hablado mucho de grupos de discusión en el ámbito anglosajón de focus group, de teoría fundamentada. Aquí hemos hablado más de análisis de discurso. Entonces, claro, yo entiendo que cuando alguien se sienta a ver el diseño de una investigación cualitativa y se fije en el análisis, porque
es muy importante también cómo se va a analizar esa información, pues puedan surgir muchas dudas. No hay un cuerpo teórico metodológico, ya he hablado del diseño abierto y luego después las técnicas, pues también no es lo mismo una observación participante que hacer una entrevista en profundidad, que por supuesto el tema que nos estamos refiriendo. Hay temas que tienen una mayor complejidad ética, por muchos de los motivos que ha señalado Chechu, que otros. Y luego, otra cuestión que tú también has señalado, pues que hay roce. Entonces, eso es como cantes de ida y vuelta, ¿no?, que lo he llamado yo, pues que no es una relación en la que yo, una relación más aséptica en la que yo me relaciono con datos, con números, sino que aquí hay una relación muy directa con la persona en la cual yo influyo y me puedo ir influida. Y bueno, Chechu y alguna persona de la sala aquí estamos escribiendo una reflexión sobre ese tema en relación también a qué hacer o cómo actuar cuando como investigadoras nos sentimos también en una situación vulnerable. Como dice Emilio Lamo Espinosa, es que esta frase me gusta mucho, ¿no? La ciencia social, al margen de ser ciencia, es sobre todo social. Nos creemos que más que nada ciencia y nos olvidamos que más que nada es social y que tiene una serie de requisitos. Bueno, ¿qué disciplina ha cogido la legitimidad de proveer, ¿no?, el aval ético de nuestras investigaciones? Pues lo mismo que el surgimiento de la bioética tuvo que ver con atrocidades cometidas en el ámbito de la ética de la investigación, ha sido sobre todo la investigación más biomédica. Entonces se han constituido, o sea, sobre todo se han formado comités de ética de la investigación y códigos éticos. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que eso no ha encajado bien. Realmente, como dice aquí, hemos sido engañados, ¿no? Cuando presentamos investigaciones cualitativas a comités de ética de la investigación, pues bueno, nosotros no suelen utilizar mecanismos de evaluación que se dan en situaciones muy controladas, nada que ver con la inespecificidad o lo que puede surgir en una investigación, la improvisación que puede surgir en cualquier investigación cualitativa. También se tacha que más que proteger a los sujetos, protegen a las instituciones. Yo aquí no solamente voy a hablar de comités de ética de la investigación que forman parte de la red de comités del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sino cualquier comité de ética de la investigación, también los de la universidad, que también evalúan muchísimos proyectos. Creo que ya se ha ido Aurora Bueno, que también tenía pendiente, se ha ido, ¿no? Tenía pendiente, queríamos hablar, intercambiar sobre este tema. Y luego, sobre todo, que pues esto es un problema, que estos proyectos se evalúan por anticipado y muchas veces nos olvidamos de hacer ese seguimiento y esos otros requerimientos. Entonces, ¿qué problemas nos encontramos? Pues que a veces es como intentar meter un cuadrado en un círculo. No sé si se ve bien aquí. Aquí simplemente voy a ir a hablar de lo de Maite. El otro día estaba con los cascos puestos porque mi compañera de despacho tenía una reunión con su doctorando y de pronto los vi hacer muchos aspavamientos. Incluso se salieron del aula porque necesitaban hablar, luego volvieron a entrar porque se le iba a internet y yo les dije, yo pensaba que estaban haciendo el plan de investigación, yo que sé, una cosa muy importante. Estaban intentando meter en el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Sevilla el protocolo. Claro, mirad los 13 pasos. Bueno, son muchísimos, pero es que al margen de eso ya surgían cosas como, bueno, y ahora que ha dimitido la directora, entonces ¿quién me tiene que firmar el papel? O sea, en realidad se tiraron muchísimo tiempo hablando de ¿qué? De la burocracia. Lo mismo me ha pasado cuando pongo aquí lo de Laura, es una persona que yo estoy tutorizando ahora mismo en el trabajo fin de máster y todo esto en la carpeta, ya tuve que hacer una tarjeta TFM Laura Cubillán, ¿no? Fijaros todo lo que hemos tenido que firmar. ¿Qué peligro tiene esto? Que, bueno, que estamos perdiendo realmente
lo fundamental o el punto al que debería ir dirigido cuando hacemos una revisión ética, y lo estamos burocratizando. No solamente os está costando hacerlo, sino que lo estamos burocratizando y estamos perdiendo de vista cuestiones más importantes, porque al final el trabajo que le va a dirigir la tesis va sobre la comunidad gitana y en el ámbito de la salud. Y decía yo, joder, pues hacer un estudio de salud comunitaria en la comunidad gitana a lo mejor tiene una serie de elementos a nivel ético que no vamos a hablar de grupos vulnerables, pero sí de ese concepto que habla de capas de vulnerabilidad, que habla Florencia Luna, ¿no? Ay, esto se me ha ido para atrás, ¿no? Que habla Florencia Luna, en el cual una persona por ser gitana no es vulnerable, pero si además vive en una zona de desarrollo, si es madre y vive sola, si es cuidadora, etcétera, se juntan una serie de conceptos que pueden ser necesarios. Bueno, lo de Nela. Nela es una compañera de mi hija Julieta que ha hecho su trabajo de fin de grado. A ella no se le ha ocurrido otra cosa que hacer entrevistas online en la República Democrática del Congo con la hipótesis de que hay una violación de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Paz, perdón, hay una violación de los derechos humanos de las Fuerzas de Paz que ha contrastado a través de entrevistas. Y le digo, joder, tía, y me hablaba por aspectos meramente de organización de la información cualitativa metodológico, y cuando me dijo las entrevistas que había hecho, le pregunté, bueno, pero esto lo habrás pasado por un comité de ética, y dice, eso me dijeron que tendría que haber hecho, pero no lo he hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los trabajos fin de grado? ¿Qué estamos haciendo con una información de tal calibre y que ahora resulta que no lo puede publicar porque no ha pasado por un comité de ética, cuando está recogiendo información de un calado ético tan grande, ¿no? Y lo de Fernando, ¿no? Lo del extractivismo académico y la mala praxis. Bueno, aquí me escribió un colega que estaba pasándolo mal porque él pertenece a un grupo de autoayuda, un grupo de personas que hacen activismo, y había habido una presencia continua de una persona que a partir de eso había desarrollado un trabajo de investigación. Cuando se interpretó los datos no estaba nada de acuerdo con lo que había pasado, incluso pensaba que se había violado parte de la protección porque se nombraba algún dato, etcétera, que él no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con estas situaciones, no? No voy a desenmarañar la madeja ética y epistemológica de lo que se ha venido a llamar extractivismo académico, ¿no? En algún impreciso, en el oscuro firmamento de los desposeídos, nos encontramos activistas que, en resumidas cuentas, damos juego. Hacemos muchas más investigaciones con este tipo de colectivos que con otros, ¿no? Porque ahí le vemos también como más jugo ético a colectivos o personas en situaciones de vulnerabilidad que a otros. Y luego la oferta de grado y másteres, que a todos les pedimos que hagan trabajos de fin de grado. Esto no nos quita ninguna duda, o sea, cómo proceder con menores, son aceptables las investigaciones encubiertas, qué prevenciones con grupos vulnerables, cómo se distribuye la responsabilidad entre el discente y el docente, cómo proteger a las investigadoras cuando son más vulnerables que los interlocutores. O sea, tenemos un montón de preguntas que realmente no sabemos bien cómo responder, y los comités no nos sirven. O sea, que no lo digo por echar más leña encima del fuego, pero que tendremos que hacer una revisión más de tipo colaborativa. Bueno, este artículo me pareció interesante porque lo que hacen es hablar de una modalidad, de una revisión más limitada o extensa en función del grado de expertez o de tipo de proyecto que se esté presentando. Cuando es un proyecto a lo mejor que está muy regulado y permite un checklist de sí, no, pues tú puedes hacer como como un proceso de deliberación, o sea, como una revisión de ese proyecto, pues mucho más rápida, mientras que cuando es un proyecto con personas
que están en formación, nos tendremos que detener, puesto que son personas que están en formación, y si además tiene una complejidad ética, porque ya son personas que tienen mucho más bagaje, pero presentan realmente problemas éticos, pues plantean hacer un proceso deliberativo. Lo mismo que a veces en los comités de ética asistenciales va la persona a hacer, ¿no?, a contar el caso, pues lo mismo. Esto es Adolfo Estaleya, que ha escrito este libro. Me parece que tiene un proyecto súper interesante que habla de un proceso colaboratorio. Como no se sabe cuándo va a venir el problema o el marrón cuando estamos investigando a nivel cualitativo, pues poder ponernos en contacto a través de esta página web con esta persona, decirle el problema que tenemos, reunirnos varios investigadores y hablarlo, deliberarlo, lo mismo que hacemos en los comités de ética asistenciales. Bueno, ¿yo por qué abogo al final? No sé, bueno, no sé si conocéis a algunos: Rodrigo Cuevas, Calésico, Patanegra, Bayuca, Enrique Morente. En realidad, revisiones por un comité basado en el mestizaje, no el CBD, ¿vale? Sino vamos a mezclarnos y vamos a conseguir que diferentes disciplinas puedan participar en la evaluación de los proyectos. Entonces debemos preguntarle, vale, en general la investigación está cada vez más regulada, pero es más ética. ¿Qué hacemos con la burocracia? Totalmente todo lo que has señalado sobre el consentimiento informado, no me voy a meter porque ya lo has dicho, la protección de datos. La identificación a lo mejor de posibles mapas de riesgos. Con Victoria Martínez, que está aquí, escribimos un artículo sobre, por ejemplo, identificando las posibilidades como imaginarios, planos, mapas imaginarios de qué pasa si hiciéramos una investigación encubierta. Pues decir, oye, vamos a ver lo mismo que pensamos, vamos a ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Niveles macro, meso y microética, o sea, no dejarlo todo a nivel externo, sino también tener niveles, pues, de formación a nivel interno, más formación. También se pueden utilizar checklists, pero teniendo en cuenta sus limitaciones, la interdisciplinariedad. ¿Qué hacer con los trabajos de máster, posgrado, etcétera? Yo creo que lo suyo sería hacer esos pequeños cursos que has señalado tú, que yo también creo que llevo tiempo en la escuela diciendo que esta idea ya la tuvo Pablo Simón hace un montón de tiempo, de cualquier persona debería hacer un pequeño curso antes de ponerse a investigar, lo mismo que lo hace de metodología, pues también de ética, si es que exactamente las mismas. Y luego, si estamos en un comité y tenemos dudas porque no sabemos de algo, pues también lo mismo que se llama un experto: oye, mira, menganito, futanita podría ayudarnos, o hacer investigaciones más colaborativas. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Sí? Bueno, buenas tardes ya. Lo primero, agradecer la mesa, me ha gustado mucho las intervenciones, y después, bueno, Maite me ha dado la oportunidad de intervenir. Entonces, efectivamente, hay una lista de... Bueno, yo hablo del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Sevilla, y efectivamente en la página web hay una lista, pero quiero comentar a qué se debe. Esa lista muy detallada que existe, además también tenemos un documento de preguntas frecuentes que hemos hecho durante los 2 años anteriores. Esa lista se debe a que son los requisitos que se nos plantean por parte del comité coordinador, que nos parece además muy adecuada. Entonces, los requisitos, nosotros somos un comité acreditado por el comité coordinador y la Consejería de Salud y Consumo ahora, y creemos que, pero además reunimos los requisitos de personas para conformar ese comité acreditado, pero además nosotros también respondemos y tenemos de voluntad de responder a los investigadores y las investigaciones que se hacen desde la Universidad de Sevilla. Y cuando hablo de investigaciones, investigadores, no solamente de biomedicina y de ciencias de la salud, sino también de ciencias sociales y humanidades.
El comité está conformado hoy por 24 personas que, además de reunir los perfiles de comité acreditado, también hay informáticos, sociólogos y sociólogas, investigadores de educación. Es decir, que cumplimos ese requisito de transdisciplinariedad que lo hace muy interesante y que podemos evaluar estas cosas. Como yo creo que somos pioneros gracias al desempeño del comité coordinador, y eso también nos plantea muchas estrategias, muchos retos, evidentemente, porque creo que somos el modelo, la verdad. Creo que somos el modelo porque ahí nosotros desarrollamos dentro de la Universidad de Sevilla, igual que en muchas universidades andaluzas, tenemos clínicas que tienen que ver con odontología, fisioterapia, podología, que están haciendo investigación biomédica, que no son del ámbito sanitario, del SAS, o de investigación, y sin embargo también necesitan su regulación y sus dictámenes. Pero además estamos haciendo investigaciones sociales, muchas en el ámbito de la educación, del deporte, de la antropología y de la sociología, que también se evalúa por un comité de ética interdisciplinar. Por tanto, creo que somos eso, pues como muy innovadores, y como en esa innovación pues tenemos unos retos difíciles que estamos continuamente en contacto con el comité coordinador para ver cómo los resolvemos, y algunos son complejos. También decirte que, claro, nosotros respondemos a investigadores de la Universidad de Sevilla, no de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo creo que el problema que ustedes tenéis es que no sabéis dónde tenéis que enviar los proyectos. Claro, nosotros respondemos al ámbito, a la gente que, a los que nos vienen, pero claro, tienen que ser de investigadores de la Universidad de Sevilla, que son para eso, para los que trabajamos. Entonces, bueno, te quería responder, te doy gracias que me ha dado la oportunidad y nada más. Muchas gracias a la organización por el acto y desde luego por la magnífica conferencia que hoy estamos escuchando. Gracias. Hola. Bueno, yo tengo un poco digamos, la situación contraria a la que tenéis en la Universidad de Sevilla, porque yo estoy en el Comité de Ética Provincial, pero estoy nombrada por la Universidad de Jaén para que yo me entere de cosas y lo pueda trasladar a los investigadores de la universidad. Y tenemos cierto caos que yo estoy intentando enterarme de las cosas, ¿no? Por eso pregunto tanto, insisto tanto, porque ando un poco despistada en el asunto. A ver, yo creo que un problema que tenemos nosotros es la ley andaluza. Que la ley andaluza entiendo que es muy formal y llega a cosas que, digamos, son, bajo mi punto de vista, un poco absurdas. Os quiero decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en la que yo quiero pasar una prueba de memoria a estudiantes universitarios y los recluto en la clase, digamos, los que me van a evaluar esa investigación va a ser la Comisión Ética de la universidad. Si yo recluto a mis participantes en el gabinete de psicología de la universidad, que tiene NICA porque es un centro sanitario, entonces tengo que enviar la investigación al Comité de Ética Provincial, o al menos esa es la estrategia, digamos, que se está siguiendo en la Comisión Ética de la universidad. Donde haya nombre de algo que sea un centro sanitario, para el provincial. Donde no haya nada, aunque se esté haciendo lo mismo, se esté aplicando lo mismo. Caso todavía más absurdo. O sea, nosotros antes de la aprobación de la ley andaluza, digamos, como parte de un máster en Psicología General Sanitaria, los alumnos tienen que hacer su TFM, y algunos TFM dentro de ese máster eran la descripción un poco de un caso clínico. Y muchas veces se hacía en el gabinete. Lo aprobaba la Comisión Ética de la universidad. Cuando entra la ley y ven ahí centro sanitario, fuera. ¿Qué está haciendo la gente? Reclutar, digamos, casos, entre comillas, clínicos fuera del gabinete. O sea, te viene un alumno al despacho a contarte un problema psicológico y entonces dice, ay, mira, ¿te gustaría participar en un TFM? Y te damos atención así, un poco de tapadillo, en un despacho ajeno al gabinete. Entonces, claro, desde un punto de vista ético, yo creo que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, y la siguiente pregunta que me plantean es, si yo estoy haciendo un TFM, digamos, para que el alumno, pues, digamos,
aprenda a tomar datos, a hacer un seguimiento del paciente, estoy hablando del ámbito psicológico. Pero no tengo interés en publicarlo. ¿Necesito un dictamen positivo de un comité ético o no debería ni siquiera pasar por ahí? Y a mí me preguntan todas esas cosas y yo no tengo ni idea de cómo resolver estas cuestiones a día de hoy. Así que cualquier idea que me podáis transmitir, yo de verdad lo agradecería infinitamente. Muchas gracias. Bueno, no sé si me toca porque en alguna de las transparencias que no he puesto hablaba precisamente de esto que tú estás hablando, que creo que es lo que en este momento estamos haciendo muchos comités, que es clasificar lo que nos llega en base unas veces a su procedencia, ¿vale?, otras veces a la metodología que emplea el diseño, ¿vale?, y otras veces pues a quién nos está pidiendo la... Claro, lo primero, el tema de los TFG y TFM es súper complejo. Ya, de hecho, el comité coordinador hace unos años hizo un documento de recomendaciones a los vicerrectores de investigación que creo que ha servido de manera heterogénea, ¿no?, en la que dábamos una serie de recomendaciones para que los alumnos que van a participar en estos estudios, en estos proyectos, y sus tutores, pues tuvieran en cuenta un poco la gradación de la dificultad en la que podían incluirse si pretendían hacer realmente investigaciones con seres humanos, ¿no?, en las que podían someter a personas concretas o a sus muestras biológicas en cierto riesgo, no bien contabilizado, con todo lo que ello supone de responsabilidad, etcétera, etcétera. Personas que además no son investigadores cualificados. Es decir, primero tendríamos que empezar por ahí. Lo primero que dicen todas las normas es que un proyecto de investigación debe ser realizado por una persona con cualificación investigadora. Me estoy refiriendo a la Ley de Investigación Biomédica, ¿no? Bueno, se la dejamos a su tutor, ¿no?, que se entiende que el tutor sería aquí el cualificado. Pero es que, por otro lado, es que muchos TFG y TFM son trabajos académicos, no son trabajos científicos. Es decir, la investigación, al menos como la pensamos los investigadores en biomedicina, y aquí el resto de las investigaciones en otras ciencias, podéis poner todas las pegas que queráis, es que la investigación es una investigación que se realiza con personas o sus muestras, pero para generar conocimiento generalizable y que luego sea aplicable en beneficio de la salud. Y con lo cual esas personas de manera altruista van a participar en investigación, a veces no para obtener resultados en beneficio propio, sino para otros, porque muchas de esas investigaciones, y habrá que demostrar que esa investigación no, para generar ese conocimiento generalizable no se puede hacer de otra manera. De ahí deberíamos de partir. Entonces, claro, un TFG que va a revisar un caso clínico de un supuesto, es decir, ¿eso es un trabajo científico? ¿Es un trabajo de investigación? Puede que sea un trabajo científico, pero de investigación. ¿Va a generar conocimiento generalizable? Tú has puesto además un dato más. ¿Se va a publicar? Lo mismo no tiene ninguna trascendencia. Es más, nosotros le decíamos a los vicerrectores, ¿por qué no hacen ustedes revisiones sistemáticas? ¿Por qué no hacen...? Es que tienen que hacer evaluación de datos clínicos y tienen que manejar estadísticas y, bueno, bases simuladas. Las hay bases simuladas con miles de datos perfectamente hechos, anonimizadas desde hace años y que no se pueden reanonimizar de ninguna de las maneras y que tienen miles de datos como si fueran sujetos simulados. Bueno, yo creo que además en esto, creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar también porque va a crear modelos, ¿no?, de pacientes simulados, de personas simuladas sobre los que se podrá trabajar. Entonces, claro, yo creo que tenemos que clasificar en este momento un poco de desorden que tenemos los comités y en el que estamos. Tenemos que clasificar los productos que nos llegan por nivel de riesgo, por supuesto, ¿vale? El riesgo que suponen para las personas, porque recordad que ese es nuestro papel. Nuestro papel es velar por la dignidad de las personas que van a participar en un proyecto de investigación. Evidentemente, si es una persona en un contexto descriptivo de un estudio académico, en fin, no sé si me entendéis. Pero claro, si se están metiendo en hacer un ensayo clínico con un producto sanitario nuevo, hombre, nadie debería hacer un TFG o un TFM metiéndose en un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Incluso yo proponía en el grupo de coordinación de nuestros comités que pudiéramos llegar a revisiones proporcionadas o revisiones abreviadas en caso de estudios de bajo riesgo,
o de nulo riesgo, porque, ¿no?, datos con estudios totalmente pseudonimizados, o con datos anonimizados, o con estudios observacionales en que no hay ninguna intervención ni aplicación sobre las personas, ni ninguna molestia, porque son datos retrospectivos recogidos, pseudonimizados. Bueno, clasifiquemos, ¿no? Y a lo mejor no hay que dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo evaluador para podernos descargar para otras cosas, que a lo mejor hay que hacer seguimiento de otro tipo de diseño en que no tenemos claro el dictamen a priori. Está ocurriendo con muchos estudios, como decíais, de carácter más adaptativo, ¿no? Sobre todo del mundo, los que vienen del mundo de la sociología, de la antropología. Pues a lo mejor que tenemos que hacer seguimiento de esos estudios y no quedarnos solo con el dictamen, ¿no? Que el dictamen es frío sobre un protocolo que no sabemos ni siquiera si va a llevarse a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa clasificación está bien. Y por otro lado, creo que también otra de las propuestas sería hacer comités más transversales, ¿no? El tema, porque hay una pregunta por el chat también de si crear comités, lo permite nuestra ley, como tú dices, el decreto de nuestra autonomía lo permite, ¿no? Que es crear comités de ética de la investigación que estén especializados, ¿no? No sabemos si por materias, por métodos, pero eso lo permite la ley. Es decir, incluso el comité coordinador tendría que ponderar si eso es necesario. Es decir, si en este caos controlado que tenemos por el momento sería necesario crear comités que se especialicen en determinadas materias, ¿no? Bueno, podría ser una solución. Cuando lo hemos propuesto al resto de los comités, pues no ha habido una opinión mayoritaria, la verdad. No hay nadie que dé un paso adelante y diga, sí, nosotros nos vamos a constituir en un comité especializado en Big Data, ¿no? Porque, bueno, no sé si esa iniciativa tendría que venir de nuestra propia consejería, ¿no? Que nos regula. A lo mejor podemos empezar por la otra propuesta, ¿no? Que es comités más intersectoriales, más pluridisciplinares, en los que haya filósofos, antropólogos, sociólogos, no con el objetivo de que ellos sean los que vean estos proyectos, porque también podemos caer en ese mecanismo, ¿no? De que, vale, pues todos los proyectos que lleguen, no, creo que el comité, sabéis que funciona como un todo, ¿vale? Y todos aprendemos de todo, pero tener personas expertas en determinadas metodologías o áreas es muy enriquecedor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el CCIVA, que sabéis que desde la última vez que se cambió el decreto, en el año 2020, al CCIVA nos cayó los estudios con reprogramación celular, ¿vale? Claro, los estudios con reprogramación celular, el que no sea un biólogo molecular y esté en estos ámbitos, leer ese protocolo terminas con dolor de cabeza a los 5 minutos. Es que los palabras que existen no los has escuchado nunca en tu vida. Claro, entonces, tener personas expertas en el comité que son sensibles, pero no solamente sensibles, sino que son expertas, que a veces también hay que ser expertos en los temas para abordarlos, pues ha sido muy enriquecedor y nos hemos ido todos culturizando y viendo cómo se evalúan ese tipo de estudios con la inclusión de esas personas, ¿no? Yo creo que esa podría ser también, es decir, que seamos más flexibles y que los comités que evalúan muchos estudios, sobre todo provenientes del mundo de la universidad, ¿no? Que ahí estoy de acuerdo con vosotros, pues quizás tengan esas personas sensibles y formadas especialmente en esas áreas, ¿no? Mientras desarrollamos o no tener comités de ética especializados, que a lo mejor también hay que hacerlo, ¿no? En el momento en que veamos que un área crece exponencialmente, pues a lo mejor hay que tener un comité especializado, como en su momento estuvo el de preembriones. Sabéis que tuvimos en su momento un comité de investigación con preembriones, ¿vale? Ahora ya eso ha pasado a competencias nacionales, pero lo tuvimos en su momento, ¿vale? Porque era un tipo de investigación que se salía de lo normal, que planteaba unos retos éticos y metodológicos que los evaluadores normales no conocíamos, ¿no? Bueno, creo que sí, que podemos ir dando pasitos en ese sentido, ¿no? En clasificar, en lo que no entendamos bien, compartir rápidamente, para eso trabajamos en red. Yo creo que la herramienta que vimos ayer de CICEIA puede permitir que veamos todo lo que estamos evaluando todo y podamos transferirnos estudios en los que tengamos dudas, y que sean los comités más competentes en cada caso los que puedan evaluarlo, ¿no? También tener esa flexibilidad y dejarnos al CCIVA la posibilidad de que podamos cambiar el comité que está evaluando un estudio porque lo pida el propio comité, ¿vale? Creo que también lo podemos hacer. Hola, muchísimas gracias por la ponencia de la mesa, ha sido fenomenal.
Y enlazando un poco con lo que estaba planteando Mariano de la especialización y de nuevas figuras en los comités, y conectando también con la idea que Maite y Chechu han cogido de la vulnerabilidad, la investigación desde la época después de los horrores nazis y de la declaración de Helsinki va muy ligada a la experimentación animal. Es verdad que ha habido grandes avances, en la misma declaración de Helsinki se ha reformado, que aquí tenemos el Real Decreto 53/2013 que regula también el uso de animales en laboratorio, pero quizás llegue el momento en que necesitemos o bien una evaluación del bienestar animal un poco más avanzada o expertos en ética animal dentro de los proyectos de la evaluación de los comités de ética de investigación, y me gustaría saber qué opinión tendríais sobre este punto. Muchas gracias. Bueno, nosotros en el comité evaluamos también lo que tiene que ver con investigaciones con experimentación animal, y de hecho el Comité de Ética del CSIC está reconocido como órgano habilitado para evaluar proyectos incluso de experimentación animal de otras instituciones. Y somos el representante de los OPIs. Hay un comité español para la protección de los animales en la investigación, el CEPAFIC, que se reúne periódicamente y que lo que analiza es un poco pues, toda la situación de la legislación, no solo en España, su adecuación a la legislación europea, y desde luego el procedimiento que tenemos es muy, muy exhaustivo, y muchas de las evaluaciones que hacemos tienen que ver con experimentación animal. Eso precisamente porque, lo mismo que en la Universidad de Sevilla, nosotros somos un comité que nos dedicamos a evaluar la investigación en toda la organización, en la cual hay, la investigación en ciencias sociales y humanidades es el 8%, aunque sí ha crecido exponencialmente el número de proyectos que nos han llegado y actividades para evaluar de esa área, pero desde hace muchos años se lleva todo lo que tiene que ver con experimentación animal, con organismos modificados genéticamente, con bioseguridad también. O sea, y en el comité, efectivamente, lo formamos 11 personas de todas las áreas. Ahí somos dos y medio, digamos, de ciencias sociales y humanidades, pero luego hay gente, y no solo gente de la propia institución, sino que nosotros hemos cooptado también a personas de fuera para aumentar la pluralidad también con respecto a la evaluación, que no sean solo personas de la propia institución las que están haciendo ese tipo de revisiones, siempre con ayuda. Cada área tiene un panel de expertos también, gente de la institución y de fuera de la institución que generosamente y de manera altruista, sin cobrar absolutamente nada, revisan también los proyectos y nos asesoran en muchas de las cuestiones en las que, como decía Mariano, pues tampoco tenemos competencia, pero que se dedican de manera muy laboriosa a hacer esos estudios. Pero en el tema de experimentación animal hay toda una trayectoria muy, muy grande, y por eso formamos parte de ese comité español que depende del Ministerio de Agricultura para todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animales en la investigación. Tenemos algunas preguntas del chat. Creo que ya no hay más en la sala, ¿no? ¿Sí? Vale. Si quieres dar al del chat, ¿no? Como tú ya has intervenido una vez, vamos a ver las más del chat. Sí, hay varias. La primera ya está contestada, que es lo de conformar los comités de ética con otros perfiles. Y había una muy interesante para todos los panelistas, que es si se creará un organismo nacional que supervise la integridad científica, que actúe en caso de sospecha de mala conducta científica, llevando a cabo una investigación independiente y con capacidad sancionadora de ser necesaria. Eso ya existe. Se acaba de... Bueno, la Ley de la Ciencia hace años sí que instituyó la creación de un comité español de ética de la investigación, pero no se ha creado hasta el año 2023. En el 2023 ya se ha creado el Comité Español de Ética de la Investigación, y se ha constituido también recientemente con sus miembros, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ese comité tiene además dos patas diferenciadas. Una es la que tiene que ver con una comisión de ética de la investigación, con aspectos más de evaluación ética, y luego una oficina nacional de integridad de la investigación, que eso es una denominación similar a la que hay en muchos otros países, que hay oficinas nacionales sobre integridad de la investigación. Es un órgano de carácter consultivo, no tiene capacidad ejecutiva.
Y lo digo, su creación ha sido muy reciente. De alguna manera tiene que también delimitar sus competencias con respecto al Comité de Bioética de España, porque puede haber zonas de, pues bueno, vamos a decir, de confluencia, no tanto de conflicto, de confluencia, pero ha emitido ya, por ejemplo, 2 opiniones generales, una sobre inteligencia artificial, otra no recuerdo sobre qué tema, y ahora me consta que ha recibido la propuesta de analizar el caso del rector de la Universidad de Salamanca. Entonces, ellos tienen ahora el cometido de analizar pero es un órgano consultivo, en ningún caso es ejecutivo ni tiene capacidad sancionadora. El Comité de Ética del CSIC es exactamente igual, somos un órgano consultivo y en las cuestiones que no son de evaluación, sino que son de integridad científica, nosotros podemos analizamos los casos, tenemos un procedimiento para analizar las denuncias, los problemas de malas prácticas, evacuamos siempre una resolución, un acuerdo, pero la elevamos a los órganos ejecutivos, que son la presidencia del CSIC. Tampoco tenemos capacidad ejecutiva. Sí que podemos establecer una resolución, analizar un caso. En los años que lleva funcionando el comité, se han analizado aproximadamente unos 200 casos muy variados de muchas vulneraciones muy diferentes de la integridad científica. Tenemos un comentario por aquí, no es una pregunta. Para mí es muy grato comprobar cómo el CEI provincial en el que participo se presentan cada vez más proyectos relacionados con la educación y la promoción de la salud, disciplinas e intervenciones fundamentales y básicas en la atención primaria basadas en el autocuidado, presentados no solo por profesionales de los centros de salud, sino también por otros ámbitos de la comunidad como profesionales de la educación. Y una última pregunta que dice que por qué un caso clínico, creo que va a relación a colación de lo que has comentado antes, por qué un caso clínico un caso clínico puede no ser modelo objeto de una investigación. Yo creo, No, un caso clínico, no, yo era la pregunta. Bueno, yo no quería decir que un caso clínico no sea interesante, claro que sí, a veces una enfermedad se ha descrito por un caso clínico, ¿no? Pero no estamos en este momento de la investigación científica, ¿no? Es decir, la trascendencia que tiene discutir un caso clínico, analizarlo desde el punto de vista académico, no es una investigación en ciencia de la salud, ¿vale? Y eso, en fin, yo creo que todos los que hacemos investigación sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? La investigación intenta generar conocimiento generalizable, ¿vale? A partir de un N1, como comprenderéis, en un contexto tan reducido, pues no se puede hablar de investigación científica, bueno, será otro tipo de cosas. Y muchas veces, pues, sin quitarle importancia a que alguien descubra un caso de una nueva enfermedad, que eso es otra cosa, ¿vale? Os recuerdo que en el New England se publicó en el año 80 a propósito de 4 casos clínicos, ¿no? Como un original. Claro, es que eran los 4 casos clínicos que describieron por primera vez el SIDA, ¿vale? Y dice, ¿cómo se puede publicar una serie de 4 casos clínicos? Pues yo aconsejaría a alguien que leyera ese artículo, cómo se describen esos 4 casos clínicos y qué argumentación y discusión existe en ese artículo científico, ¿no? Es chapó, para que lo publiquen como un original en el New England, claro. Eso es una investigación científica. Sí, no, yo quería hacerle una pregunta precisamente a Mariano. A ver, y tratando de retomar eso que nos ha dicho antes, ¿no? La importancia de crear como comités expertos. Desde la Universidad de Sevilla tenemos un problema con la evaluación de productos sanitarios. Porque, claro, no tenemos las clínicas de odontología, de psicología, de fisioterapia, y que están haciendo investigación con productos sanitarios y que, sin embargo, cuando van a los CEIM correspondientes, pues, bueno, se la echan para atrás porque parece que no tienen. Es verdad que a veces se hacen investigaciones, pues, no sé, sobre esas tiras de fisioterapia o de un material odontológico, en fin. Entonces, sí que son investigaciones que están ahí un poco a medio camino, ¿no? Entre lo que son las investigaciones, son investigaciones en ciencias de la salud, son investigaciones clínicas con productos sanitarios que necesitamos la evaluación. Entonces sí que podríamos, tenemos conversaciones pendientes y tal, pero a lo mejor avanzar sobre
que nuestros investigadores los que tenemos nosotros en los comités que están acreditados en esas áreas, pues pudieran resolver esos asuntos, creemos que sería un avance importante, porque es que son investigaciones que se nos quedan muy bloqueadas, ¿no? Entonces, esa era la pregunta. Si me permitís, claro, el tema es que cuando actuamos como CEI con investigaciones que están reguladas legalmente, no podemos mirar para el lado. Claro, ese es el problema. Y, en concreto, los ensayos clínicos con medicamentos, los estudios observacionales con medicamentos y los estudios con pruebas diagnósticas, pues nos gustará o no. A veces pedimos que nos regulen las cosas, pero luego tenemos que asumir las consecuencias, claro, porque a todos nos gusta correr por la autopista y decimos, bueno, tenemos coches que pueden ir a 200, sí, pero cuando regulan y dicen que no podemos ir a más de 120, ahora nos quejamos. Pues esto es un poco parecido, ¿no? No, es que precisamente ese tipo de estudios en este momento solamente pueden ser evaluados por un CIEM. Nos gustará o no nos gustará, pero claro, en ese momento tenemos que actuar como... Yo, en ese sentido, digo que a veces, cuando hacemos de todo y nos llega de todo, ¿no? Pues tenemos que empezar a cambiarnos la gorra, ¿no? Ahora somos CIEM, ahora somos CEI y ahora somos comité de ética para evaluar otros estudios. Pero claro, los regulados no podemos decir que no, ¿no? En ese caso tiene que evaluarlo un CIEM, que tiene que estar acreditado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y si no es de la organización, en este caso la universidad, no tiene un CIEM propio, pues tendrá que evaluarlo algún comité que esté acreditado como CIEM. Otra cosa es que podamos discutir, y en esto también podríamos entrar en lo que queráis, que muchas veces lo que se hace es una evaluación retrospectiva de la actividad que realizamos. Y eso puede tener un interés estupendo, como auditoría, como gestión, pero habría que preguntarse, ¿son proyectos de investigación? Dejo ahí la pregunta. Esto ya en otros países lo tienen regulado, es decir, diferencian claramente lo que es audit clínico, lo que es revisión de la propia actividad con intereses gestores, de mejora de la calidad, ¿vale? Que lo que es investigación, ¿vale? Porque utilizan las mismas herramientas, pero no tienen ni las mismas implicaciones éticas, y uno es investigación y lo otro no es estrictamente investigación, porque su objetivo no es generar conocimiento. Es mejorar la propia práctica, es evaluar la actividad que tenemos, es... Ahora, si tú me dices, se plantea como un estudio de investigación, es que en esto a veces la frontera es muy tenue, ¿eh? Es muy difícil de establecer. Claro, en el momento en que tú ya estás empezando no solo a describir, sino a comparar, bueno, también puede haber comparaciones en los controles de calidad, ¿vale? Porque cuando tú haces un control de calidad te comparas con un comparable, ¿no? O con un estándar, ¿vale? Pero yo en ese caso siempre vuelvo a lo mismo. Se implica a pacientes, se implica a personas, tenemos que protegerlos, tenemos que proteger sus datos. ¿Hasta qué punto es un estudio de investigación o no lo es? ¿Vale? Primera valoración que debíamos hacernos todos los comités cuando nos lleguen los estudios, ¿no? Porque ya habéis visto que también el que no haya otro tipo de estructuras que evalúen y validen con intención o no de publicar determinados proyectos, hace que al final la gente se tire al único portal que existe. Claro, esto que yo os ponía en la transparencia de que ahí está metiendo todo el mundo en CISEIA, claro, es que tú pones en Google evaluación de proyectos de investigación Andalucía y ¿qué te sale? CISEIA. Con lo cual, si yo estoy investigando sobre la motricidad de las grúas en el puerto de Sevilla, pues bueno, lo voy a meter ahí, alguien me lo evaluará. Claro, en ausencia de otros comités, pues en este momento la puerta que está abierta es esa, ¿no? Creo que en este momento las universidades se tienen que plantear y replantear, igual que en algunas ya existen y funcionan magníficamente sus comités de ética y sus comités de experimentación animal. Creo que otras instituciones también se lo tienen que plantear seriamente, porque no, los comités que tenemos en este momento acreditados por la Consejería al amparo de la Ley de Investigación Biomédica son los que son y estamos para los que estamos.
¿vale? Por ejemplo, la ley de investigación biomédica, a tenor de tu pregunta, no contempla la investigación experimental en animales, ¿no? No la contempla, la excluye, ¿vale? Si os parece, nos hemos pasado ya casi media hora. Creo que nos van a echar de la sala y de la escuela. Entonces, a no ser que sea muy cortita, y si no, luego, como creo que muchos vamos a tomar algo, se lo preguntas. Muy cortita, sí. Disculpad, una cosa muy pequeñita. Bueno, por supuesto, agradecer, como siempre, todas las aportaciones, ¿no? Y, evidentemente, el profesor, el ponente del CSIC ha dado muchas veces con la clave, porque, en definitiva, lo que estamos intentando todos es hacer una investigación cada vez de más calidad y más garantista para todos los participantes, sean pacientes o no pacientes, cada uno en su ámbito de competencia, ¿no? Y nosotros, como comité de ética acreditado, que al mismo tiempo respondemos, como decía Eugenia, a las investigaciones que se desarrollan con humanos, pues intentamos aplicar los mismos criterios garantistas, sean del ámbito biomédico o no biomédico, porque en definitiva tratan con datos de personas y en el diseño intentamos ser lo más cuidadosos posible para que no se incurran en problemas metodológicos de peso que te hagan que una investigación caiga por su propio peso desde el inicio. Y muchas veces son investigaciones que te dicen los investigadores, son totalmente anónimas, no recabamos datos que reidentifiquen a personas, pero ¿eso significa que no tienen que pasar por un comité de ética? Si a lo mejor está cayendo en el propio diseño, en la propia muestra que no está definida y que por tanto los resultados no van a ser generalizables y están generando un conocimiento totalmente fraudulento. Entonces, estamos, yo creo, todos en intentar aportar nuestro granito de arena, sabiendo que el ámbito biomédico tiene unas consignas muy claras, pero que hay veces que hay umbrales muy finos y que se utilizan metodologías de investigación mixtas, como decía la compañera, en el que hasta ahora estábamos como muy atados de pies y manos, en este caso el comité de ética, porque decíamos, se está haciendo con personal sanitario del sistema público de salud, pero una investigación cualitativa. Y como es personal del ámbito público, solo puede ir CECEIBA, porque el CEIU no tiene competencia. Luego tratamos en conversaciones personales, que muchas veces la forma de entenderse en estos, como yo digo, umbrales, que hay veces que es muy difícil de definir, y nos decís, no hay problema, porque una parte cualitativa que nosotros muchas veces no somos capaces de atender y lo podéis valorar vosotros directamente en el CEIU. Entonces, creo que es necesario para todos, un poco la compañera también de la otra universidad, que unifiquemos, que apliquemos las mismas normas de funcionamiento en Almería, en Huelva, en Jaén, en Málaga, en Sevilla, y muchas veces proviene de aclararnos entre nosotros esas directrices que nos puede provenir de vosotros, que lo hacemos de verdad con toda nuestra buena voluntad de mejorar, de hacer las cosas bien y de que no haya agravios comparativos de unos y otros. Y desde luego agradeceros todas las aportaciones. Muchas gracias. Cortamos aquí porque vamos con retraso. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a nuestros ponentes, y ha sido un éxito porque no hemos pasado.